A continuación se continúan explicando los demás elementos del sistema, como son el caso de la pantalla y la parada de emergencia. La pantalla tiene como función comunicarse con la unidad de control del sistema, para que la unidad de control le entregue los parámetros tanto de temperatura y tiempo de residencia. La ubicación de la pantalla debe ser próxima al equipo en caso el operario desee supervisar el proceso de manera presencial. Se realizó la elección del display LCD 16x2 con este tipo de controlador porque solamente se requiere que muestre dos parámetros, por lo tanto las dimensiones no deben de ser muy grandes. No se optó por la elección de una pantalla con memoria o con más grande, dado que la curva de torrefacción o la parte de almacenar los datos se va a dar en la interfaz de usuario. Aquí se muestran ciertas características de la pantalla, como su voltaje de alimentación, la corriente de consumo, el modo de operación que puede ser de 4 o 8 bits. Se eligió el modo de 4 bits, dado que se ahorran 4 pines en el microcontrolador. Y la velocidad no disminuye notoriamente. La temperatura de operación también se tiene en cuenta y los niveles lógicos de entrada que coinciden con los del microcontrolador, para que no hayan lecturas indeterminadas. Con respecto al pulsador de emergencia, su función es detener el proceso antes de que se cumpla el tiempo programado. Como requerimiento, se tiene de que una vez presionado el pulsador de emergencia se apaga automáticamente la resistencia eléctrica, pero el motor monofásico y los demás periféricos siguen encendidos mientras la temperatura sea mayor a 100 grados centígrados. Una vez se encuentren en un nivel inferior, se apagan los demás componentes. En la etapa de potencia ubicamos los principales actuadores, la resistencia eléctrica y el motor monofásico. En la resistencia eléctrica, el es la fuente de calor que va a elevar la temperatura del equipo y como requerimientos, en la etapa de rampa de calentamiento, necesitamos que la potencia de la resistencia se encuentre en un 50% y una vez haya alcanzado la temperatura programada, la potencia que entregue la resistencia sea del 100%. El grupo de investigación ya realizó un cálculo de acuerdo a la geometría del equipo y a los sistemas de ventilación existentes y determinó que la potencia adecuada es de 1200 vatios. Es el tipo espiral y la corriente máxima que circula es de 8.2 amperios. Con respecto al motor monofásico, su función es permitir el giro del tambor para que los residuos de la biomasa se calienten homogéneamente. Como requerimientos, tan solo se cuenta tanto con el encendido y el apagado. Se da el encendido una vez se haya sobrepasado la temperatura de los 150 grados centígrados para temas de ahorro de energía y el apagado cuando se encuentra un valor menor a 100 grados centígrados. A partir de esta temperatura, el operario ya puede abrir el equipo sin que haya riesgo de una combustión, que se queme parte del material. Aquí se muestran las principales características del equipo, la velocidad de giro y la velocidad nominal, la potencia y la corriente de arranque, considerando 8 veces el valor de la corriente nominal. A continuación se muestra el driver de resistencia. Como se va a realizar que una potencia del 50% al inicio del proceso, va a ser necesario contar con un circuito detector de cruce por cero externo. Y para que se detecte en el momento en el que la señal alterna cruce por el punto cero y se puede enviar el tiempo de disparo para que el TRIAC active la carga, que es el caso de la resistencia. Se utiliza un optocuplador MOC3021 y el TRIAC BTA16. Se coloca la red Snaver, que son valores recomendados por las hojas técnicas de ambos dispositivos. Para el driver del motor monofásico, se opta por un optocuplador que ya tiene internamente el circuito detector de cruce por cero y se usa el mismo TRIAC. Acá se muestran algunas características técnicas de los dispositivos. Para la comunicación inalámbrica se va a dar por medio de un módulo Bluetooth. Principalmente los requerimientos van a ser que se envíen y reciben datos de la temperatura programada de tiempo de residencia, la señal de inicio del proceso. Durante el proceso el sistema debe ser capaz de entregar los valores para que la interfaz pueda monitorearlos y la señal de finalización del proceso. Acá se muestran las características del módulo, el voltaje de alimentación, el consumo de corriente, el tipo de comunicación que utiliza y el rango de operación, hasta 10 metros, que es suficiente para el laboratorio, que es de 25 metros cuadrados. Acá se observa una imagen del módulo utilizado. Respecto a la interfaz gráfica del usuario, ¿qué se requiere? Que el operario sea capaz de ingresar la masa inicial, la temperatura y el tiempo, y acá se realiza la comunicación con el puerto, ¿no?, inalámbrico. Una vez ingresen los parámetros, durante el proceso el operario va a ser capaz de visualizar cómo se está dando el comportamiento de la curva de torrefacción.
También una vez finalizado el proceso, puede dar la opción de exportar datos. O durante el proceso puede realizar la opción del apagado forzado, que tiene las mismas características del pulsador de parada de emergencia, con diferencia de que este es físico, ¿cierto? Respecto a la unidad de control y monitoreo, a partir de los elementos seleccionados se realizan los requerimientos y se utiliza la TMA 328. Acá se muestran las características técnicas del componente y la distribución de pines con los elementos. La fuente de alimentación se hizo el cálculo de cuánta corriente requeriríamos y dio un total de 510 miliamperios. Se eligió este módulo de fuente switching LM2596 que es capaz de entregarnos hasta 3 amperios de corriente. Se utiliza una fuente switching porque ofrece una mayor eficiencia en comparación con las fuentes lineales. Acá se muestra el esquemático general de todo lo explicado anteriormente. Y finalmente la etapa de presupuesto, que se va a dividir en 4 aspectos. En la etapa de componentes, el diseño, que involucra tanto el diseño de todo lo explicado, la programación, que involucra el diseño la programación de la interfaz y la programación de la lógica de control, y la fabricación. Da un total de 3.019 soles. Bueno, las conclusiones son que se logró plasmar todos los requerimientos del cliente en la propuesta de diseño del sistema y se logró integrar todos los dispositivos electrónicos escogidos para el desarrollo de la propuesta. Para los dispositivos que permitan una alimentación dual de 3.3 y 5 voltios, se propone el uso de un mismo nivel de voltaje para evitar lecturas indeterminadas. La interfaz de usuario cumple con los requerimientos básicos del usuario, pero, sin embargo, es adaptable en caso se deseen agregar otras funciones cuando se valide su uso con el operario. Este proyecto desarrollado es específico para el proceso de torrefacción que realice el grupo de investigación, por lo tanto no se pudo realizar una comparación de precios con opciones similares en el mercado. Sin embargo, durante todo el trabajo de investigación se optó por mantener las opciones con características de fácil acceso, bajo precio y facilidad de operación con la finalidad de reducir costos. Finalmente se comprobó el funcionamiento del circuito por medio de cálculos y simulaciones. Sin embargo, es necesaria la prueba funcional de la placa de desarrollo en laboratorios para validar los resultados. Como recomendaciones se tienen que se deben realizar pruebas de calibración con los sensores de temperaturas ubicados en el laboratorio para que la lectura de temperatura sea más precisa. Los dispositivos electrónicos son sensibles a variaciones de temperatura, según lo que observamos en la hoja de datos. Por lo tanto, una vez que se desarrolle la placa de control, se debe verificar su correcto funcionamiento en el ambiente de trabajo. En caso la ventilación no fuera suficiente, se debe considerar buscar alternativas de refrigeramiento adicionales. Para evitar la lectura de datos erróneos cuando se dé la comunicación inalámbrica, se recomienda que la distancia no debe superar los 10 metros. En caso se requiere una distancia mayor, se debe optar por otro tipo de tecnología inalámbrica. Se deben realizar pruebas con la interfaz de usuario para validar que ésta resulte intuitiva y de fácil uso para ellos. Además, se deben realizar pruebas con el zumbador para asegurarse que el sonido no se pierda con el ruido generado en el ambiente y también con el giro del motor, voces, etc. En caso de esto suceda, se debe considerar reemplazarlo por uno que ofrezca mayor cantidad de decibeles. Bueno, finalmente, este es el final de la tesis y gracias.